¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente un rato después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido amigo Gastón Montenegro, Adriano Traque, el querido Dalton, el querido Tito, el querido Juanqui, Cobursa, bueno, un montón de amigos que están siempre, Almafuerte, Cronos, Fernando Asame, Facundo Faraone, montón de amigos que verdaderamente me da mucho placer tener en el canal, como por ejemplo el amigo Federais, Lorensis en YouTube, en fin, un montón que ya me voy a tomar la tarea de hacer la listita y saludarlos porque verdaderamente después me siento incómodo al ver que comentan y digo, no mencioné, por ejemplo, el amigo Jorge de Uruguay, te mando un abrazo, Alejandro de España, Alejandro Gaiteiro, gran persona, gran amigo. Bueno, el canal cuenta con la colaboración en los comentarios del querido amigo Miguel, gran persona. Donde encuentren una respuesta del querido Miguel, quiero que sepan que está más que avalada por mí, dado que, bueno, compartimos criterios técnicos y verdaderamente es un muchacho que sabe. El canal cuenta con la participación estelar del queridísimo amigo Gregorio Casa, dando siempre pinceladas de humor, sarcasmo, ironía y también, ¿por qué no?, aportando conocimientos que devienen producto de su experiencia en las distintas áreas de lo que es medicina, mecánica, en fin, vendría a ser el hombre de los 7 oficios, más allá de que tenga su profesión. En todo el resto se considera un hobbyista, pero bueno, la verdad que es un placer contar con una persona tan, tan ávida en conocimientos, y lo digo sinceramente. Hoy leía un comentario de él, así al pasar, antes de abrir la charlita, que decía, te encariñaste con las Badajoz. Yo al principio no las sabía ni siquiera nombrar a las llaves estas, las marcas Jadever, que bueno, verdaderamente me han dado grandes placeres. Por ejemplo, las francesas cortas. Bueno, acá agarré la etiqueta de Watford, pero voy guardando todos los papelitos de cada una de las herramientas Jadever. Y yo en aquel momento no. Cuando él las presentó, si bien me había atrapado mucho la idea y me gustaba, estaba en la búsqueda, sin caer en Mercado Libre, obviamente, y no sabía ni siquiera el nombre. Pero bueno, Jadever y Watford, dos marcas que verdaderamente conocí de la mano del amigo Gregorio y verdaderamente no me vienen defraudando en absoluto. Aprovecho para unir este comentario al resumen del día, donde inicié, como habrán visto, un trabajo que consiste en realizar dos bajadas en caño polipropileno roscado de 3/4, marca Saladillo. He tenido que leer alguna que otra pregunta, consulta, duda. Alguna me estaba sacando los botines porque los tengo desde las 5 de la mañana y ya me estaban doliendo. He tenido que leer alguna consulta barra comentario barra crítica, incluso en lo que es crítica podríamos hacer un paréntesis y llamarle ignorancia. El caño Saladillo viene para roscar o fusionar. Lo que pasa que al momento de fusionarlo tiene que ser con boquillas en pulgadas. Están acostumbrados a ver la termofusión de Aquasystem en 20, 25 y 32 y se acabó y para ustedes todo es así.
pero bueno, Saladillo tiene la posibilidad de roscar y fusionar. Solo que al momento de fusionar hay que usar boquillas en pulgadas. Media, 3/4 y 1 pulgada. Se dan cuenta que a veces uno cree que sabe, pero no sabe, porque producto de la crítica mala leche están aprendiendo algo que no sabía. Otros me preguntan el por qué utilizo esa marca, porque es una de las mejores, verdaderamente es una de las mejores, es una de las que se denomina tricapa o se denominaba tricapa, que banca muy bien lo que es la temperatura en agua caliente. Con accesorios fieles, por ejemplo codos, T, embujes, cuplas, fieles, se puede desarrollar una muy linda instalación. Cerramos ese pequeño paréntesis que quería hacer. Yo lo trabajo roscado por una cuestión de que me gusta, es, es como trabajábamos en la antigua escuela, con roscas y todo en galvanizado. Yo ese trabajo que estoy haciendo ahora, las dos bajadas, una para agua fría y la otra que va a alimentar un calefón, capaz que si pudieron ver el videíto descriptivo del trabajo, dado que lo quería realizar para que cuando desarrollemos la charlita en la noche o en futuras noches, sepan de qué estamos hablando, porque me di cuenta que en algunas tareas no realicé la descripción del trabajo y uno habla y habla y habla y no sabe, o algunas personas no interpretan de qué uno está hablando. Los amigos del canal ya saben, la tienen clara. En el desarrollo de ese trabajo decidí poner a prueba, dado que no estoy tan lejos del taller, bueno, en este momento estoy en mi casa, pero no estoy tan lejos del taller al momento de ir a ese trabajo, en caso de necesitar una herramienta, en caso de que falle alguna Watfo o alguna Jadever, pero tampoco es algo que se lo va a exigir a 100% de su capacidad. O sea, no es algo que se vaya realizando esa tarea, no es algo que se vayan a exigir las unidades al 100% de su capacidad. Es un trabajo tranquilo que lo están realizando en forma más que satisfactoria. La verdad, si eso se podría considerar una toma de contacto, es positiva. O sea, quiero llegar al punto donde se la castiga y se la castiga de verdad, como ustedes vieron que se hace en los trabajos, en las tareas cotidianas, cuando uno se encuentra con una llave de paso pegada, con un caño de galvanizado de la década del 70 y bueno, si bien quizás no lo afloje, lo importante es que no se barra y que no se zafe, por sobre todas las cosas. Pero bueno, ese trabajito, esa tarea que estoy realizando, tranquilamente la podría terminar mañana en la tarde, si quiero. Ustedes vieron que lo que vengo desarrollando son horas y horas de roscado, horas y horas de canaleta. Yo mañana en la tarde podría terminar, pero es un presupuesto que amerita dedicarle por lo menos 4 mañanas tranqui. Pueden surgir cosas, sí, obviamente, pero es básico, es algo básico lo que estoy haciendo. Como habrán visto, es una bajada para alimentar un calefón existente, con la posibilidad de que en algún momento sea termo, porque hay que ver si cuando llega la presión correspondiente el calefón se comporta de la manera que uno espera. Si no, yo ya sugerí lo que hay que hacer ahí, que es, todos saben, mi preferencia sobre calefón, el termotanque. Pero no por una cosa u otra. El calefón son usos distintos. Uno es un calentador de agua por circulación, que estamos hablando del calefón, y el otro es un calentador de agua por acumulación. Pero
pero el calefón es más tallerista, tiene más posibilidades de falla y más necesidad de mantenimiento. En esa casa, particularmente, ustedes quizás ya la conozcan porque me han visto realizando tareas ahí, pero no en esa puntualmente, porque esa es la planta baja, yo generalmente trabajo en la planta alta. En esa casa viven dos chicas de alrededor de 30 años, que son una más bardo que la otra, y bueno, nada, a veces dificulta un poco quizás las tareas. Pero bueno, los materiales los compró el padre mediante una lista que le hice llegar y verdaderamente compró todo tal cual lo pedí. Así que bueno, eso es una bajada en 3/4 hasta llegar al calefón. Y la otra es una bajada también en 3/4, podría hacerla en media, pero no, la voy a hacer en 3/4 de agua fría que va a alimentar lo que vendría a ser el bañitori. En el bañitori, en el pilar de agua fría del bañitori, voy a poner una T, lo voy a agujerear en forma lateral con una mecha copa y voy a entrar con el caño. ¿Para qué? Para alimentar obviamente esa T que va a brindar agua al bañitori y a la vez va a alimentar todo el circuito de agua fría. Sé lo que están pensando. En la parte de arriba obviamente voy a poner dos tapones porque probablemente la presión haga que salga de vez en cuando alguna gota de agua por la cañería vieja. Quédense tranquilos que eso ya está todo calculado. En el video donde hago la presentación del trabajo desarmé el vástago. Bueno, no llega una gota de agua. Están sin agua. Así que nada, eso se ha tapado, caños galvanizados muy antiguos, si bien ha sufrido o ha tenido alguna que otra restauración barra refacción la casa, porque bueno, viven esas chicas, producto de que se falleció la madre, producto de que el padre formó otra familia, bueno, quedaron las chicas ahí, nada, se fue deteriorando algunas circunstancias, no las han arreglado, bueno, nada, hoy se encuentran con los problemas. Y bueno, voy a alimentar el circuito de agua fría. La distribución funciona, yo ya lo he probado, o sea que el problema está en las bajadas netamente. La distribución interna del baño funciona bien e incluso el caño que va hacia la cocina, que viaja por vaya a saber dónde, igual no es difícil de descubrir. Eh, eh, También está llegando agua o estaría llegando agua ahí. O sea, en este momento está llegando aire, porque la probé con aire, pero al momento de viajar agua, obviamente va a ir agua. ¿Por qué no alimenté desde el bidet? El bidet tiene cañería de plomo, el chicote que sale es plomo. No vamos a tocar nada. Mientras menos se pueda desarmar, mientras menos se pueda toquetear, mientras menos se pueda manipular algunas cuestiones, es mejor porque no va a haber posibilidad de, llamémosle, romper más y que haya plata. Lisa y llanamente plata para bueno, reparar lo que haya que romper. El padre dice, mis hijas ya tienen más de 30 años, que estaría bueno que se paguen las reparaciones. Las hijas dicen, bueno papá, danos una mano. Bueno, listo, yo compro los materiales y le pago al Tano. Después ya no me rompan más los kinder, dijo el padre, que es un tipo que yo conozco, pero mi relación comercial o laboral es más con el hermano, con Nelson, un
tipo de ley, pero bueno, la verdad que Roberto viene demostrando ser un tipo confiable. Vamos a ver si al momento de tener que depositar, transferir o como se le llame, lo haga. Si estás viendo esto, Roberto, fíjate, ya te mandé el alias, porque si no, bueno, no, vos sabés cómo es. Hay muchas cosas, muchas herramientas que comprar. No, mentira. Bueno, eso por un lado. Las herramientas que entraron en toma de contacto son Jadever, Watford, unidades de llaves francesas, unidades de pico del oro. Quiero que sepan que vienen cumpliendo tareas como si fuese cualquiera de renombre, por el momento y por la exigencia. No se ha notado diferencia. Eh, He utilizado las pico del oro, he utilizado las llaves francesas estilo común. Sí estoy un poco enamorado de las cortas. La verdad que en donde puedo la meto y la utilizo porque verdaderamente ustedes no saben lo que se reniega al momento de no tener esa herramienta. Está muy poco valorada esa herramienta. La francesa corta con apertura grande está poco valorada y hay pocas en el mercado, o al menos yo conozco pocas, porque créanme que a veces se incrementa el volumen de la pieza a aflojar y la llave también, y no entra en todos lados. Pero bueno, evidentemente muchos o varios opinan como yo porque ya no se consiguen. Yo intenté hablar con el distribuidor para ver si por ahí podía conseguir alguna más para tener guardada, porque tengo la de 8 y la de 6. Yo estaba medio tímido al momento de pedirlas, porque digo, bueno, si me ensarto con una y no con tres. O bueno, dos de cada una. Porque es así. Ustedes saben que se necesitan dos para trabajar. Y bueno, siempre alguna hay que tener. Yo sé que esto cae un poco en el vicio, en el sano vicio de las herramientas, pero es así. Generalmente, si tuviésemos que llevar dos unidades de cada uno, tendríamos que ir con un flete o una camioneta todos los días al trabajo porque no daríamos abasto con las cajas. Pero, por ejemplo, al momento de llevar llaves de 13 combinada, una combinada de 13 todos vamos a tener en cualquier elenco, pero es muy probablemente que necesitemos dos. Y después una va a ser la llave de 13, la otra va a ser una de dos bocas, una francesa, quizás una pico del oro. Bueno, si tuviésemos que utilizar dos unidades de cada una, se incrementaría la cantidad de unidades a transportar, a llevar, a tener. Bueno, están los que dicen, y bueno, vos sos de la vieja escuela, en la vieja escuela los mecánicos, los técnicos tenían una de cada una. Sí, pero eran otras épocas, se renegaba de otra manera, había otras griferías, otros elementos, otros compuestos. Estuve pasando un presupuesto de electricidad que tengo que llevar corriente hasta dentro del inodoro, para que se den una idea de cómo ha evolucionado y cómo ha avanzado esto. O sea, tomemos en cuenta algunos factores, algunos detalles que, bueno, están haciendo que se necesite tener más unidades. Yo sé que estamos, yo, ustedes, cualquiera de los que sigue el canal es porque ama las herramientas y nada. Son poquitos los casos que me miran o miran el contenido por otro motivo que no sea el amor a las herramientas o a la antigua escuela. Pero bueno, volviendo al eje, a veces se necesitan dos porque esa brida, esa tuerca, ese elemento que tenemos que apretar o aflojar,
tienen las dos unidades prácticamente las mismas medidas y es la longitud para entrar, es la misma, o sea que necesitamos dos. Todo esto para decir que el distribuidor de Total, devenido en distribuidor de Jadever, como lo llamo cada charlita, o de esta en este último tiempo, me ha dicho que están a la espera de un próximo lote. Va a entrar una nueva partida. Posiblemente, ya cuando se escucha la palabra posiblemente, posiblemente no es probablemente, es posiblemente, y ese posiblemente es que no vengan más o que vengan con otros costos. Bueno, el tema costos se evaluará si no se vuelan mucho, pero si vienen, ahí habría que comprar. Y creo que varios van a optar por tratar de conseguir alguna unidad de esas que no se van a arrepentir, porque es necesaria, es necesaria. Yo estaba medio tímido cuando la vi en el canal de Gregorio por el tema del juego, pero nada, sabía que valía la pena la herramienta. Es más, no sabía ni el nombre, la llamaba Las Badajoz. Bueno. Hoy Jadever, el señor Jadever, el señor Watford. Lo que pasa que no quiero invadir terrenos ajenos. El verdadero señor Watford y el verdadero señor Jadever es el querido amigo Gregorio, que es quien introdujo a este universo, al menos de canales chicos que luchamos porque los técnicos, los nuevos oficiales, las personas que están tratando de conseguir herramientas y se nutren de la experiencia que nos dio los años de trabajo, puedan adquirir herramientas accesibles y no tengan que hacer determinadas cuestiones que quizás uno ha tenido que hacer. Yo me he fabricado herramientas, cosa que estaría... Un día voy a hacer un videíto mostrando cuando ordene el taller. Pues ahora se va a venir una movida, va a haber una movida de piezas en el orden, en el índole personal, en el orden personal, con respecto al tallercito, con respecto al taller que tengo con mi amigo Jorge, es otro tema. El taller es mío, pero bueno, el amigo Jorge ha logrado, ha podido, mediante bueno, el poder tener un lugar donde no se le exige nada, porque sinceramente no se le exige nada. Sí hay un compromiso tácito, pero compromiso entre amigos. Ha podido conseguir un lugar grande, un lugar donde esté más cómodo. Lo que sí le dije, amigo, vos sabés que contás conmigo para lo que necesites y quieras, pero esto ya no tiene marcha atrás. Si decidís irte, ya no va a haber una segunda vuelta porque todo va a tomar otro curso. Espero ser claro y que se entienda. Es lo mismo que le dije a él. Si te querés quedar, quédate hasta cuando quieras. Pero si te vas, yo ya empiezo a mover las cosas de otra manera. Por ejemplo, la Coupé Torino la llevaría ahí, la dejaría ahí, no ocupándome espacio en el taller, en mi taller. Bueno, ya les voy a explicar un poco después el tema de los talleres a los nuevos amigos. La cuestión es que los amigos de siempre van a decir otra vez con los talleres, bueno, pero va a haber movimientos producto de, como dije, el fallecimiento de mi madre biológica. Digo mi madre biológica porque todos saben que me crié con mi abuela. Bueno, la doctora Quinn, mi hermana, somos hermanos de los mismos padres, o sea, no tenemos otros hermanos. Ingresó otro caudal hereditario, que hay que ver qué se hace con eso.
Entonces, bueno, hay una propuesta de comprarme una parte o de cederme cesión de derechos de una determinada propiedad por otra. Bueno, entonces voy a tener que desarraigarme de algunas cosas que tengo en la Ponderosa. El taller no, porque ya fue una secesión previa, pero bueno, ese se va por otra vía. Ahí calculo que quedará la Cupetorino y la armaré ahí para no robar espacio en mi taller. Y el tallercito, lastimosamente o no, lo tengo que desarmar, porque bueno, ya no, ya al momento de firmar ese contrato, ese convenio, o como se le tenga que llamar, ya voy a poder ingresar, pero como una visita. Eh, si bien voy a seguir siendo dueño de la mitad de la Ponderosa, pero si firmamos ya voy a ser dueño de otras cosas y no de esa mitad de la Ponderosa. Bueno, espero que se entienda, son cuestiones intrafamiliares, llamémosle, que no vienen al caso, pero lo triste y lo lindo es que, lo triste es que el tallercito, bueno, lo tengo que desarmar, ya no va, no va a formar parte. Lo lindo es que tuve la posibilidad de haberlo hecho, de haberlo realizado, de haberlo, de haber podido saldar esa deuda conmigo. Ese era un espacio que me dio Antonio. Ya les voy a contar la historia de vuelta, un momento antes de desarmarlo. Me voy a dar a la tarea de que quede el contenido, porque ya no va a haber marcha atrás. Incluso creo que piensan hacer modificaciones, o sea que ni el espacio va a quedar. La Ponderosa tranquilamente se podría dividir en dos propiedades, una en planta baja, la otra en planta alta. Lo que pasa es que la escalera debería ir ahí. Pero bueno, ya les contaré cuando llegue el momento un poco más cercano a todo eso. Esto es todo muy con pinzas, si bien ya la determinación está tomada, pero es todo muy con pinzas porque no hay marcha atrás y ustedes saben que yo soy bueno, pero tengo mis problemitas y si hay una diferencia de $1, ya no lo hago. Cuando pierdo porque yo quiero perder es una cosa, ahora cuando me quieren zarpar es otra. No estaría siendo el caso, creo que está todo como corresponde, al menos mi abogado es el que se encarga de llevarme las cuestiones legales desde hace mucho tiempo. Por eso les digo, no, a mí con temas legales vengan, hagan las denuncias que consideren, me importa poco, no porque sea Al Capone ni porque tenga a Fernando burlando de abogado o al otro que era peor todavía, no me acuerdo, ¿cómo es que se llamaba este? Morla no, bueno, no sé, uno que era prácticamente implacable, el tipo no le importaba nada. Pero mi abogado es un abogado común y corriente, pero estoy asesorado. Sé lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, y el tipo me aprecia y vela por mis intereses. O sea, es una palabra fiel la que recibo. O sea, hay tal caudal hereditario que tiene un determinado valor, y bueno, hay que dividirlo en partes iguales. A vos te quedará el departamento de allá, el departamento de allá, por el 50% de acá. Bueno, cuestiones que no hay problema. Ya las describiremos un poquito más puntuales. Pero bueno, ayer, domingo, bajón dominguero, y cuando al Tano le agarra el bajón dominguero, ¿qué hace? Pone en marcha a las 7:50 y se va a dar una vuelta. Soy un animal de costumbre, habrán notado que he comprado en alguna ferretería de Ituzaingo o Ituzaingó en la calle Bransen.
no me acuerdo la altura ni la arteria como para citarla, pero bueno, no viene al caso, para que no consideren que es publicidad. Pero es la única que está abierta un domingo a las 7:30 de la tarde. Se podría decir ya la tarde, si era tiempo atrás había que decir la noche. Y bueno, siempre voy y miro en la vidriera a ver qué encuentro. La otra vez compré un jueguito de tubos. Bueno, nada, no gasto demasiado, pero bueno, miro algunas perlitas y encontré entre esas perlitas esta Crossmaster de doble cremallera, 7 posiciones, 10 pulgadas. Vamos a agarrar el alicate sin molestar a nuestro querido señor San la Muerte. Como digo siempre, este canal cuenta con la protección de mi querido señor San la Muerte desde hace un tiempo en el canal y desde muchísimo tiempo en mi vida. Bueno, tenemos la Pico del Oro, la vamos a abrir también con un mini alicate Crossmaster. Hoy me decía un amigo, porque le mandé una foto, y me decía, sí, es linda, a vos te dio resultado Crossmaster. Sí, es una linda unidad. No sé si tengo alguna Watford acá para compararlas. Pero bueno, está el que va a decir, el que vio una de estas Pico del Oro, doble cremallera, 7 posiciones, de 10 pulgadas, las vio todas. Sí, quiero que sepan que a lo mejor tengan razón. Sacando el tema de los grip, se podría asemejar mucho a una Watford, a una Jadever, pero bueno, con otras terminaciones, está un poquito mejor terminada. A mí las herramientas de Crossmaster, que es lo que hablaba con este amigo, yo tengo muchas herramientas de la línea Crossman Dowen Pagio. Tímidamente comenzó a mutar y transformarse en Crossmaster. Hubo una época que las llaves combinadas de Crossmaster eran impresentables, horribles, finitas, con exceso de material. Ahora últimamente no he comprado, no sé qué ha pasado, si ha mejorado eso o siguen siendo un desastre. Pero yo les comparo una Crossman con una... ¿Qué está el video en el canal? Pero no soy de decir, vayan que está el video. Lo hago nuevamente. Comparar una llave combinada Crossman contra una llave combinada Crossmaster, les puedo asegurar que la diferencia es abismal. Las llaves ajustables, por ejemplo, que compré Crossmaster, las francesas, las prusianas, las ajustables, me han dado muy buenos resultados, muy buenos resultados. De hecho, ya hace cerca de un año que están trabajando conmigo esas francesas y ya forman parte del elenco definitivo. O sea, después otras cosas en las que han evolucionado es en las pinzas, también en las mini pinzas. La verdad, en algunas cosas evolucionaron, en otras involucionaron. Los destornilladores Crossman acrílicos tenían una resistencia espectacular. Pasaron a esos medios color naranja que se ensucian con el simple roce. No hay manera de limpiarlos. Pero bueno, son situaciones que uno tiene que tratar de elegir la mejor unidad de cada una de las marcas. En Crossmaster, por ejemplo, lo que es mini pinzas están para mí mucho mejor que las Crossman. Pero bueno, en caso llaves y caso destornilladores no hay punto de comparación entre Crossman y Crossmaster. Crossman manda. Pero bueno, volviendo al tema puntual de la Pico del Oro, sacando los grip
y algunos detalles de terminación y acabado. No hay diferencia entre la Hadever, la Watfow, la cabeza de culebra mirando al noroeste, y la Rottweiler, que un día las vamos a comparar todas, pero bueno, nada, ante la presencia de marcas, ya estamos hablando de una herramienta bien terminada, bien definida, sin juego, carece de juego. A ver si tengo acá, porque yo tenía una Watfow que había usado para una charlita y no la llevé al taller. Sí, la tenía sobre la mesa. Parece que hubiese estado preparado, pero no. Si yo las comparo así, es la misma herramienta. Da la sensación que el chino que la fabrica un poco más dedicadamente, con algunos detalles de acabado, con algunos detalles de pulido. También está bajo la norma DIN 8976, ya me la voy a aprender de memoria de tanto mencionarla. Así que bueno, esta va a demorar un poquito en entrar en toma de contacto. Quizás ingrese inmediatamente, como quizás quede en lista de espera, porque bueno, estoy probando Hadever y Watfow, pero nada, son prácticamente iguales, como dije, quizás con algunos detalles de acabado, un poco más esmeradamente en lo que es Crossmaster, obviamente como debe ser, bueno, los grip característicos cómodos y gomosos, blanditos, lindos de Crossmaster. Vamos a ver después qué tal se comportan al momento de imprimir fuerza, si se mantienen, que es un punto a tener en cuenta. Lo que viene siendo Watfow y Hadever, créanme que no se han movido 1 milímetro por ahora. Esta es una linda unidad, más que nada quería hacer la presentación para que cuando la empiecen a ver dando vueltas no digan no la mostraste. Sí, la mostré, la saqué del blister, la saqué del packaging. Compra de bajón dominguero, que verdaderamente era una platita que venía ahorrando de un cambio de plafones que estuve realizando. Bueno, y nada. Y esta que voy a mostrar ahora es, si te querés sentir un semicheto, no te creas que vas a ser un cheto, ¿eh? Esto es para no sentirte un croto, para no sentirte uno más del equipo, de nuestro equipo, porque somos un grupo, y te querés sentir un semicheto, pero no tenés la nafta para pertenecer a los que juegan en primera, LGT y demás, bueno, tenemos esta en top que logré conseguir ahí en esa ferretería de acción compuesta. Créanme que la fuerza que se puede hacer con esta herramienta es increíble. Pinza de punta de 22 centímetros casi. Bueno, unos mangos más que cómodos. Apertura leve, no es demasiado. Pero bueno, estas herramientas donde se lucen, y me da lástima usarlas, es en el taller, donde necesitamos apretar y apretar con fuerza. Nada, de la línea en top. Bueno, 8 pulgadas y media, estamos casi 22 centímetros, pinza de punta. La verdad, creo que hasta llega a un 70% más de fuerza de lo que se puede imprimir con una común. Y digo creo porque algunos dicen que es 60, otros dicen que es 70, no, otros dicen 80, bueno, yo me quedo en 70. Nada, estaba viendo si había algún dato del fabricante, nada, pero no.
Para mí es un 70% más de fuerza que se imprime al momento del trabajo, siendo muy útil en lo que es mecánica. Lo que pasa que, bueno, me da un poco de lástima utilizar la herramienta de acción compuesta por el tema de que se va a empezar a engrasar, a dañar, pero bueno, no nació para estar en una vidriera como algunas que tengo. Y nada, la vida se goza cuando palpita, muchachos, hay que usarla. Voy a ver si en la próxima oportunidad que se necesite en el taller le doy curso. Cualquiera diría que gasté una fortuna, la verdad que no. Ferreterías de barrio, olvidadas. La verdad, pagué esta herramienta casi lo mismo que una pinza de punta Inco de 8 pulgadas. Prácticamente la misma plata. Por no decir un poquito menos. Y la Pico del Oro la pagué menos que la Labor. O sea que imagínense que no es la gran inversión y nada. Somos felices un ratito. Esa felicidad se prolonga obviamente utilizando las unidades. Después, bueno, queda pendiente, como digo siempre, llenar las cartucheras, porque ¿qué se creían? Que no las tenía, que no las había comprado. Yo les digo que lo compré. Lo que pasa es que me entusiasmé con los bolsos Watfow y les tengo que ser sincero, están yendo más que bien. No sé si perdí yo la sensación al usar cartuchera. Bueno, estas vienen directamente desde el fabricante. Decidí comprarlas en color gris para, bueno, diferenciarlas un poco de otras que tienen su pro y su contra. Estas por ahí se adecúan un poco más a mi personalidad. El color gris es oscuro, obviamente por ahí ante la presencia de una pérdida o perderla de vista, no en forma definitiva, como me pasó a mí que se me cayó de la moto, bueno, la tenía atada, tuve el accidente, qué sé yo, pero la podía identificar fácilmente. Yo estaba parado, qué sé yo, a 30 metros de la moto hablando con el dueño del auto con el que, bueno, yo evité chocar y yo veía la cartuchera, o sea, el color naranja es verdaderamente ubicable. Estas no sé si son tan ubicables, pero bueno, son más fiel a mi personalidad, a mi estilo. Y sí, son grises como tu personalidad y negras como tu personalidad, porque sos gris como un bulón. Sí, ¿sabes qué? Llévate este paquete para Mendoza. Eh, tendría que medirlas con la que me regaló MHC en su momento. Yo la veo un poco más chica, quizás es una percepción mía. Comparé metiéndola de 10 pulgadas y no, da la sensación que es la misma cartuchera, no hubo variaciones, el cierre de igual calidad. Yo por lo que hablé con el fabricante hay una de calidad un poquito inferior. Estas dos, porque son dos, como prometí, vendrían a ser las reforzadas. Así que bueno, queda llenarlas con las unidades para service. Ya saber con qué herramientas uno cuenta para determinada tarea. Y bueno, quedarían las cartucheras que prometí hace un tiempo que las íbamos a armar, íbamos a poner los elencos. Lo que pasa que bueno, me entusiasmé con el tema de los bolsos Watfow y nada, quedaron. Después empecé a mostrar el tema de los pack-out de pobres, los baldes de 20 litros, cosa que utilizo y utilicé siempre. Y bueno,
Corto precinto para probar la fuerza que hay que hacer. No me enteré ni que cerré la mano, ¿no? Pero bueno, es una herramienta superior, obviamente. No son muchas las que tengo de esas, y menos de esta época. O sea, tengo algunas quizás antiguas, pero es nada, es cerrar la mano y que corte. Se utiliza mucho en lo que es mecánica. Eh, Como les estaba diciendo, me entusiasmé con los bolsos, con mostrar los baldes y bueno, nada. Quedaron las cartucheras que se extrañaron porque se han vuelto muy funcionales, muy funcionales. La idea era conseguir una tercera para tareas múltiples. Pensaba hacer electricidad, plomería, tenerlas divididas para tareas puntuales. Cuando configuraba la cartuchera, que se acuerdan la época de configurar la cartuchera, yo llevaba todo lo necesario para cambiar un termotanque ahí adentro. Hasta una ajustable prusiana de 12 pulgadas podía meter. La verdad, bárbaro. O sea que para tareas de plomería, service y cosas del hogar, van bárbaros. Después, bueno, está la caja, si hay que trabajar con dos francesas de 12 pulgadas, en un colector de tanque, en diámetros superiores, porque a veces nos encontramos con diámetros de 1,25 pulgadas, de 1,5 pulgadas, ya hay que llevar las llaves de caño, ya no es la llavecita, la 303 de Grimo, que entraba perfectamente. La 303 es una herramienta de la hostia. Entre paréntesis, dentro de los 10 paréntesis que debo haber abierto y no cerré, qué bien va la llave para caño de 1 pulgada Jadever. Hoy aflojé una unión. Verdaderamente se muerde, se cierra y comienza la tarea. No titubea. La verdad, por el momento, la toma de contacto es positiva. La que no sugiero, no recomiendo es, lo tengo que decir porque también la mostré, es la cuchara de albañil Watford. Si van a usarla para, digamos, picaron, van a poner un tiro balanceado, tienen que cucharear porque se les cayó un poquito de reboque, va más que bien, va más que óptimo. Ahora, si tienen que desarrollar un reboque de más de 2 metros cuadrados, no. Busquen otras alternativas. De hecho, yo mostré cucharas que he comprado. De hecho, bueno, mis cucharas clásicas y características del canal las conocen todos. Pero bueno, nada, la idea es ir jubilando unidades y dándole lugar a las nuevas. Las cucharas que voy a ir jubilando las voy a ir dejando impecables, o sea, le voy a sacar hasta el último granito de arena, cemento, cal que puedan tener, y les voy a dar una manito de pintura y van a quedar guardadas. Ya formarán parte de la historia de el taller o de los servicios técnicos en este caso. Y vamos a darle lugar a las nuevas unidades que están y se merecen tener una devolución ustedes y nada, están y no para que estén de adorno, justamente. Así que bueno, nada, les mando un saludo, quería mostrarles esta herramienta para ya comenzar a sentirse un semi-cheto, semi, nada de cheto, esto no tiene precio de cheto, sí tiene las prestaciones de, y corta un precinto, como diciendo, guarda. Tiene las prestaciones de una herramienta cheta a un precio popular y baratito. Yo la logré conseguir en esta ferretería que suelo ir los domingos, a veces,
y compré esta también, que termina siendo la misma. O sea, con distintos detalles de terminación y qué sé yo, pero bueno, esta lo que se la nota un poco más sólida en cuanto al juego, esta quizás tiene un poquito más de juego, pero nada que no le impida trabajar. Será una calidad un escaloncito más abajo. La verdad que si es por precio, podría comprar esta tranquilamente porque no hubo diferencia. La verdad no hubo diferencia. Con esta no. Esta sí salió más barata. La que con la labor, por ejemplo. La labor me salió lo mismo. Así que bueno, gente. Les mando un saludo. Espero que hayan comenzado una excelente semana. Mañana que sea un día martes espectacular. Y bueno, nos vemos. Nos vemos en otra charlita, en otro videíto. Como digo siempre, es así. Hay que aguantar giles, atender giles. Vieron cómo es. Pero por suerte, cada noche hay un amigo esperando una charlita. Como si fuese un capítulo más de una novela. Y con que ese amigo esté esperando, para mí vale la pena hacer la charlita. Así que les mando un saludo. Como dije, antes de comenzar a desarmar el tallercito, vamos a hacer un video, vamos a refrescar toda la historia, para los amigos nuevos del canal. Quizás les sea grato, los amigos de siempre la van a escuchar nuevamente. Y a los que le molesta, llévense este paquete a Mendoza. Les mando un saludo, gente.